Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía. Deseamos que esta tarde sea de mucho beneficio para ustedes en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10 y en los últimos versículos. Estuvimos la semana pasada viendo lo que era la parábola del buen samaritano. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así, luego de que el Señor da la respuesta a través de la parábola a este hombre quien preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Él sigue su camino. Y él va de camino a una aldea llamada Emaús, él va de camino a una aldea y allí en esa aldea vivían unos amigos suyos que eran Marta, María y Lázaro. Y vemos que desde el capítulo 9, llegando al final del capítulo ya, el Señor va de camino a la cruz. Él va de camino para cumplir con el objetivo de su venida. Él había venido para ser muerto allí en la cruz, como la ofrenda que alejaría de la presencia de Dios los pecados de todos aquellos que creyesen en Él. Y Él en ese camino encuentra este hogar donde Él recibía una cálida acogida, sus amigos que Él quería mucho. Tenemos en la historia de estos tres hermanos que Lázaro murió y el Señor le resucitó después de 4 días, cuando ya nadie tenía ninguna esperanza de vida. Sin embargo, el Señor, siendo la fuente de la vida, Él volvió a la vida física a Lázaro. Aunque después Lázaro volvió a morir, obviamente. Pero vemos allí esta relación tan grande con esta familia. Y él llega a la casa y podemos nosotros imaginarnos el cuadro allí presente. Marta, preocupada de atender a el insigne visitante al Señor. Y María, en cambio, ella se sienta a los pies del Señor para aprender de Él. Y es así que muestra ella el interés en conocer mejor al Señor y en tener más comunión con Él. En cambio, María está más preocupada del servicio. Obviamente que
ella se queja de repente en la presencia del Señor y dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y el Señor dice, Marta, tú estás turbada con tantos quehaceres, pero María ha escogido la buena parte, y esa buena parte que ella ha escogido no le será quitada. Aquí hay un gran contraste. Es cierto que todo servicio debiera ser para la gloria de Dios, pero en el ministerio cristiano todo comienza primero con el aprender del Señor, el tener comunión con Él y demostrando de esta forma el amor hacia el Señor, y después viene el servicio. Obviamente el Señor se agrada del servicio del creyente, pero mucho más se agrada de el amor y la adoración hacia Él. Y obviamente esa era la buena parte que María había escogido. También podemos ver en las Escrituras este mismo principio en cuanto a la vida cristiana de cualquier hijo de Dios. Después de la conversión, después de recibir a Cristo como el Salvador personal, lo primero es aprender, es tener comunión, es adorar, y después el servicio. Y eso lo podemos aprender de los mismos apóstoles, porque el Señor Jesús, Él dice allí, el escritor Marcos, que Él llamó a los que quiso, en el capítulo 3 del libro de Marcos, y escogió a 12. Y dice, para que estuviesen con Él y para enviarles a predicar. Y si usted se fija nuevamente, lo primero es el estar, el aprender, el tener comunión y luego el servicio. No debe haber servicio si primero no hay comunión, si primero no aprendemos, porque el Señor instruyó fielmente a sus discípulos antes de enviarles. Él no les dijo, vayan y ustedes sabrán lo que dicen, ¿no? Él les envió con un mensaje específico, claro. Y lo que ellos debían hacer era entregar la palabra de Dios. A ese mismo encargo Dios dio al profeta Ezequiel cuando él le comisiona allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, él le comisiona para que vaya y lleve su mensaje al pueblo de Israel. Y el Señor le dice, hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, pero hablarán mis palabras. No se trata de que Ezequiel iba a hablar cualquier cosa. Y para eso, dice en el capítulo 3 que se le dio un rollo y le dijo, alimenta tu vientre de este rollo. Y en ese rollo estaban escritas precisamente las palabras que el Señor le estaba entregando para que él las comunicara. Y él se alimentó, dice, y fue dulce para él. Pero sin una adecuada preparación, sin estar alimentándose de la palabra de Dios que vemos en figura, que es como la leche espiritual no adulterada, que es para el crecimiento del alma, del espíritu. Una persona no puede ponerse a enseñar, pretender enseñar la palabra de Dios sin primero conocerla, sin primero saber
lo que Dios quiere que Él enseñe, que Él predique. Así, esta condición aquí de estas dos hermanas es muy ilustrativo respecto a la obra que el Señor quiere de cada uno de los suyos. En otra oportunidad, María también, ella mostró su afecto y su adoración para con el Señor, derramando un frasco de perfume sobre él. Así, el apóstol Pedro también enseña acerca de esto mismo y dice que nos acercamos a él, piedra viva, y nosotros también somos como piedras vivas edificados en este edificio espiritual, la iglesia. Y en ese mismo edificio espiritual somos sacerdotes para adorar, para ofrecer sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Y luego más adelante, el mismo apóstol Pedro va a escribir que somos una nación santa, un sacerdocio regio, y que estamos puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así, ese es el orden divino en cuanto a la comisión, a la vida espiritual de cada uno de los salvados por Cristo. Ahora, una persona que no tiene la certeza, la seguridad de su salvación, no debiera enseñar, porque si él mismo no es salvo, si él mismo no tiene esa seguridad, ¿de qué está hablando? Así, el Espíritu Santo ni le va a iluminar, ni le va a guiar, ni le va a enseñar, porque no mora en él. Y las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Así vemos cómo aquí en este corto pasaje se muestra el amor de estas hermanas para con el Señor, esmerándose en escucharle, y la otra esmerándose en servirle. Y Marta, por cierto, ella no considera el privilegio de María al sentarse a los pies del Señor. Y ella dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Di pues que me ayude. Y el Señor Jesús respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así, ¿cómo estamos nosotros? Y esta pregunta es para los creyentes, para aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. ¿Cómo estamos nosotros en relación con la comunión, con la adoración, con el aprendizaje de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? No podemos tomar a la ligera, porque el Señor nos va a fortalecer y nos va a guiar a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros le damos el primer lugar a Él en nuestras vidas, cuando nosotros nos sentamos, por así decirlo, a los pies suyos para aprender de su palabra. El Señor criticó una vez a los discípulos y Él les dijo: ustedes yerran, y ustedes yerran porque ignoran la palabra de Dios. La única verdad que tenemos en las Escrituras, la palabra de Dios, es verdad, es la mente de Dios que es para nosotros y que el Espíritu Santo
Él nos ayuda a entenderla, a comprenderla, y podemos nosotros hablar de el Señor. Los creyentes en Cristo tenemos comunión con nuestro Dios porque hemos pasado de muerte a vida. Antes, muertos en delitos y pecados. Antes, hijos de ira, dice el apóstol Pablo a los Efesios, lo mismo que los demás. Antes estábamos sin Dios y sin salvación en este mundo. Pero cuando escuchamos, cuando se nos anunció que Dios, en su infinita gracia, en su gran amor, Él había preparado un plan para salvarnos, para rescatarnos de la condenación por nuestros pecados. Y ese plan, ese rescate, que había que pagar un precio por él, lo pagó el Señor Jesús. Él vino para eso. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tú estás consciente, amigo, que estás perdido, que estás muerto en delitos y pecados? ¿Estás consciente que en tu condición no puedes ver ni entrar en el reino de Dios? Pero que Dios en su amor, Él quiere que tú entres. Él quiere que tú escapes de la condenación eterna. Y para eso tienes que creer en Dios y creerle a Dios. Creer lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice que si tú estás trabajado y cargado, que vengas a Él porque Él te va a hacer descansar. Él te va a dar descanso a tu alma fatigada a causa de la esclavitud en la que estás sometido por Satanás, a causa de tu pecado. Dios te va a dar descanso, pero ese descanso Dios te lo ofrece en forma gratuita, porque el precio pagado para el rescate es tan alto que ningún ser humano jamás, de ninguna manera, lo puede pagar. Amigo, tú tienes que confiar en el Señor Jesucristo. Tú tienes que saber que Él te ama y que Él, el Señor Jesús, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que Él fue a la muerte y a la muerte de cruz para que todos tuviésemos la oportunidad de escapar de la ira venidera por nuestros pecados. Porque para los creyentes en Cristo no hay ningún juicio condenatorio, ya que ese juicio lo llevó el Señor Jesucristo allí en la cruz. Así, amigos, ¿cómo sería este encuentro? Uno se imagina, uno trata de pensar cómo sería el encuentro con el Señor de Marta y María. ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué gran honor! El abrir las puertas de su casa para recibir al Rey de Gloria, al Creador de todas las cosas, aquel que es Señor del cielo y de la tierra. ¿Puedes tú, amigo, imaginarte este gran privilegio? ¿Puedes tú imaginarte cómo sería este encuentro único con el Señor? Tú también puedes ahora tener
el privilegio. Obviamente no le vas a recibir en tu casa, allí donde tú vives, pero sí puedes abrir las puertas, por así decirlo, hablando en sentido figurado, de tu corazón, para que el Señor entre y pose allí. Y te aseguro, amigo, que eso va a ser el día más feliz de toda la eternidad para ti cuando tú realmente lo hagas. Un gozo infinito, un gozo inefable. El pasar de muerte a vida, como Marta y María y Lázaro, el pasar a formar parte de la familia de Dios. Qué tremendo, qué gran honor. Amigo, aquí estamos hablando de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados. No estamos hablando de religión, de entretención, no. Estamos hablando de la seguridad eterna del alma. El Señor Jesús, él mismo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y esa era la gran esperanza, la gran certidumbre que tenían en este hogar estos amigos suyos, y es la gran certeza que también tenemos hoy día los creyentes en Cristo, que Cristo, Él cumplió con el programa de Dios para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo sería el ambiente en aquel hogar? Seguramente un ambiente como estar en el cielo mismo, porque allí está el Señor entre ellos. Allí está el Señor como un huésped y ellos aprendiendo y atendiéndole. Amigo, este mismo Jesús que amó a Marta, a María y a Lázaro y que les salvó por su gracia, es el mismo que hoy quiere salvarte, que hoy quiere rescatarte de las tinieblas, quiere traerte a la luz verdadera, quiere que tú tengas la plena certeza de que eres un hijo suyo y que eres participante de la naturaleza divina. Muchas veces, y siempre lo estamos diciendo porque es parte del mensaje evangelístico, que cuando la persona, el pecador perdido, se da cuenta de su condición, que está perdido, muerto en delitos y pecados, y acude a Dios confesando sus pecados y pidiendo salvación, Dios le salva, Dios le perdona. El Espíritu Santo le hace una nueva creación y en ese cuerpo de ese creyente pasa a ser templo de Dios y en la habitación permanente del Espíritu Santo. Amigo, en esta tarde el Señor quiere salvarte, el Señor quiere entrar en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Haz como aquel hombre que se subió a un árbol para ver al Señor. Y el Señor le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquel jefe de los publicanos, Zaqueo, inmediatamente obedeció. Y el Señor entró en su casa, entró en su corazón. Y muestra de ello es que él reconoció que él había defraudado a muchos allí porque él cobraba los impuestos. Y él dijo, yo lo devuelvo con el 4 tanto. Una muestra de el arrepentimiento, una muestra de el cambio producido en él por la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Así tú puedes también tener el privilegio y el honor de, como Marta, aprender cada día más del Señor Jesús, estudiando su palabra y
entendiéndola, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, morando, Él es nuestro profesor, Él es quien nos enseña, Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Muy bien, vamos a escuchar un himno y luego vamos a continuar con el capítulo 11 de Lucas. Muy bien, vamos a leer ahora los primeros 4 versículos del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de el mal. Aquí en este evangelio, Lucas muestra a través de las Escrituras cómo el Señor Jesús estuvo siempre en oración. El Señor siempre estuvo en contacto con su Padre a través de la oración. Aquí tenemos nosotros que le escucharon orar al Señor. Como dice, aconteció que estaba orando en un lugar, el Señor Jesús. Y vienen sus discípulos, o uno de sus discípulos, y le pide al Señor: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Siempre vemos a través de los evangelios al Señor Jesús en constante comunicación con su Padre a través de la oración. Él era fortalecido como hombre. Recordemos que el Señor es tanto hombre como Dios. Él es el Dios encarnado, pero como hombre perfecto, Él tenía la gran necesidad de estar en comunicación constante con su Padre. Él estando aquí en la tierra y su Padre en el cielo, Él estaba constantemente comunicándose con Él. Y es así como se interesa uno de sus discípulos, y como dicen los otros evangelios, también sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y notemos esto, que son discípulos del Señor, no son la multitud, no hay personas aquí incrédulas o personas inconversas que quieran aprender a orar, porque no sería correcto, ya que no tienen ningún interés ni tampoco ningún vínculo con el Dios del cielo. Entonces el Señor, atento a la petición de este discípulo, el Señor le enseña cómo dirigirse a Dios. Por eso la forma en que aquí el Señor enseña es que le llame Padre, porque una persona que no ha nacido, que no pertenece a la familia de Dios, no debe llamar Padre a Dios, ya que no es su Padre. Hay algunos que tienen un concepto equivocado, pensando que por ser personas nacidas en este mundo, ya son hijos de Dios. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña
allí en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, que el Señor Jesús vino a lo suyo, a lo que le pertenecía, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, a ellos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así, esa es la gran realidad, el creer en el Señor Jesucristo. Y muchos dicen, pero ¿sabe una cosa? Yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe. Hay un hermano del Señor que escribe una de las cartas, Santiago, y él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero te digo una cosa, los demonios creen también, pero ellos tiemblan. ¿Y saben por qué tiemblan los demonios? Porque para ellos, querido amigo, no hay solución al problema de su pecado. Ellos están condenados. Y de hecho, cuando el Señor, como hemos visto ya en capítulos anteriores, estaba aquí en su ministerio, los primeros que le reconocieron fueron los demonios. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor Jesús, Él es el único que puede liberar de la condenación al que está perdido. Así, amigo, si tú no eres un hijo de Dios, mal haces en llamar a Dios Padre, porque de hecho no lo es. Así aquí el Señor dice, ustedes cuando oren, digan así, Padre nuestro. Qué privilegio, qué tremendo honor es ser hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo, porque al ser hijo de el dueño de todo el universo, nosotros también pasamos a ser herederos de lo que es de nuestro Padre. Y coherederos, dice la palabra de Dios, con Cristo. Así, amigo, este es un tremendo honor. Y los creyentes con toda razón podemos dirigirnos a través de el Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo en oración, llamando a Dios Padre con toda verdad, porque realmente Él es nuestro Padre. Así, esta es la forma en que el Señor enseña a orar. Y luego dice que estás en los cielos. Se fija que no dice aquí que estás en el cielo, sino que estás en los cielos. De acuerdo a lo que nosotros conocemos y sabemos, hay 3 cielos. El cielo atmosférico, que es lo que nosotros vemos. Luego viene el cielo astronómico, que allí, por cierto, hay instrumentos que los científicos usan para estudiar los cuerpos celestes. Y el tercer cielo, donde allí no puede entrar ni ver ningún ojo humano, porque el tercer cielo es la morada de Dios. El primer mártir de la fe, Esteban, él cuando le estaban apedreando por el testimonio de Cristo, tuvo ese privilegio. Y él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra en la majestad en las alturas. Así, nuestro Padre Celestial, Él está en los cielos. Aquí en la tierra,
espiritualmente no tenemos un Padre. No llaméis a nadie Padre aquí en la tierra, dijo el Señor, refiriéndose en ese sentido, que sino nuestro Padre está en los cielos. Obviamente que tenemos nuestros padres carnales que pertenecemos a cada uno a la familia, pero aquí tiene que ver con la parte espiritual, que estás en los cielos. Y luego agrega que debe ser su nombre santificado. Santificado sea tu nombre. Y esta forma de expresión tiene que ver con nosotros dando toda la gloria y toda la honra a aquel que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Así, santificado sea tu nombre. Luego dice él, hágase tu voluntad. La voluntad de el Señor Jesús es obedecida obviamente en el cielo. Aquel que es santo, aquel que es sin mancha, eterno, Él ordena y en el cielo se obedece. En la tierra es el querer y el deseo de Dios que también esa voluntad de Dios sea obedecida, pero solamente obedecen la voluntad de Dios aquellos que son sus hijos, sus siervos. Tampoco Dios ordena que aquellos que no son sus hijos obedezcan su voluntad. Él no lo ordena así. Ningún padre de familia, usando un ejemplo terreno, un ejemplo que nosotros conocemos, ningún padre de familia da órdenes a hijos ajenos. Y aquí nosotros vemos que hay dos padres espirituales. Uno, por cierto, es nuestro Dios. Y el otro es Satanás, el diablo. Y aunque es duro mencionarlo, pero es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el que hace esa declaración. Dijo él a los judíos que eran enemigos suyos y querían matarle: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de él queréis hacer, porque queréis matarme. Él ha sido homicida desde el principio, ha sido mentiroso desde el principio. Así las obras de vuestro padre queréis hacer. Y luego el apóstol Juan, escribiendo allí en su carta, él dice: en esto se contrastan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así hay dos padres espirituales. Y la pregunta es que tú puedes hacerte en esta tarde: ¿quién es mi Padre espiritual en este momento? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Quién es el que me está guiando y ordenando? Así, aquí el Señor está enseñando a que se pida que se haga su voluntad, así como en la tierra, también en el cielo. Luego el Señor enseña a que el creyente debe de depender completamente de Él.
Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Nosotros necesitamos el alimento diario, tal como el pueblo de Israel allí en el desierto, Dios cada día les daba el maná, el pan del cielo, para que el pueblo pudiese subsistir, pudiese vivir, pero ellos recogían lo suficiente para cada día, porque si recogían más, entonces no les servía en absoluto. Aquí el Señor nos dice, pidan el pan por toda la semana, por todo el año, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así, nada de avaricia, nada de estar pidiendo más de lo que realmente necesitamos como hijos de Dios. Guardaos, dijo el Señor, de toda avaricia, porque la vida no consiste en los bienes materiales, sino más bien la vida tiene que ver con el conocer a Dios, el tenerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador y estar seguro de nuestro futuro eterno. Porque, ¿sabe, amigo? Todos los bienes materiales que nosotros podamos acumular en esta vida nos van a acompañar solamente hasta el día en que cerremos los ojos para siempre. Nada de aquí nos llevamos, solamente la palabra dice que las buenas obras o las obras siguen a los hijos de Dios porque aquellas van a ser revisadas allí en el tribunal de Cristo, no para salvación, sino para recibir premio, alabanza, coronas, y así hay merecimiento para el creyente de parte de Dios por el trabajo realizado para Él. Así debemos nosotros estar siempre contentos, conforme con lo que tenemos ahora, porque Dios ha prometido que Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Así el Señor enseña que debemos pedir el pan nuestro de cada día. Luego Él enseña que debemos que perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, querido amigo, voy a aclarar este punto con toda franqueza. Aquí no se está hablando de el pecado que lleva a la condenación, sino más bien, como se está hablando con el Padre, se trata de pecados, de faltas que se cometen delante del Padre, y que el Padre, si se confiesan esas faltas, obviamente el Padre inmediatamente las perdona, porque el pecado, aquel que nos lleva a la condenación eterna, solamente puede ser perdonado en base a la cruz de Cristo, a la muerte de Cristo en la cruz. No hay otra forma, no hay otra manera, porque la palabra de Dios enseña con toda claridad que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Así aquí no se está hablando de los pecados condenatorios, sino de las faltas. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que cometen faltas en contra de nosotros, es el sentido, o los que nos ofenden. Y eso es bueno porque en la comunión del pueblo de Dios, de los creyentes, de los hijos de Dios, debe mostrarse ese amor. Y en la palabra del Señor nos enseñan que el amor cubrirá multitud de faltas, y tiene que ver con eso que estamos comentando, no con los pecados, no con los pecados aquellos que nos llevan o que llevan a las personas
a la condenación eterna. Eso solamente, vuelvo a reiterar como lo hacemos en cada una de las predicaciones, solamente pueden desaparecer a través de la muerte del Señor Jesús, porque Él allí en la cruz, Él derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Él fue sepultado y resucitó triunfante. Él completó la obra de redención. Así el Señor dice aquí, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos muy claro en la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie a hacer el mal, que las tentaciones para hacer el mal son producidas por nuestra propia naturaleza corrompida, caída. Aún los creyentes llevamos esa vieja naturaleza como un lastre, como un cuerpo de muerto, y que muchas veces nosotros nos preocupamos de alimentar esa vieja naturaleza y nos descuidamos, y esa vieja naturaleza nos puede llevar a alejarnos del Señor. Un creyente nunca va a perder la salvación, porque la salvación no depende de lo que él o ella haga, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Y la promesa es clara del Señor. El Señor dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de parte de Dios. Así, la palabra del Señor enseña claramente que Dios, estaba buscando acá una cita, en la carta que escribe el hermano del Señor, Santiago, y dice él, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así, ahí tenemos, ¿cierto? Pero Dios permite en la vida de los creyentes que pasemos a veces zozobras, que pasemos algunas dificultades, porque las pruebas en la vida del creyente son para que nuestro carácter, para que nuestras vidas se encuadren más a lo que el Señor quiere de nosotros. Es como lo que tenemos en la Biblia, como el ejemplo de los metales preciosos como el oro o la plata. Cuando el orfebre quiere purificar el oro, le pone fuego hasta que puede ver su rostro reflejado en el metal. Así las impurezas ya han sido sacadas, han sido aisladas. Así también, poniendo ese ejemplo, es cuando los creyentes pasamos pruebas en nuestras vidas, es porque el Señor quiere quitar de nosotros cosas que nos están estorbando para la vida y el servicio de Dios. Así, esta es la forma que el Señor enseña, pero queridos amigos y hermanos en la fe, la oración del Padre Nuestro no es una oración para ser repetida como decimos nosotros, como loros,
porque eso no tiene ninguna validez. El Señor dio una forma para que los creyentes supieran cómo dirigirse a Dios, pero la oración es privativo de cada uno de los creyentes. Cuando ores, dice el Señor allí en el Evangelio según Mateo, entra en tu pieza o en tu cámara y cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas pecador, porque la palabra del Señor dice que no escucha a los pecadores, pero es la oración que escucha es cuando el pecador con corazón contrito y humillado acude pidiendo perdón. Entonces Dios le recibe, porque Él no echa fuera, Él no desprecia a ningún corazón contrito y humillado, sino Él los acepta, los recibe y les perdona. Bueno, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a escuchar un último himno y luego concluimos el programa. Su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe, grande gozo, cual gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo, siempre